Esta pieza que no está conectada, pues no mueve de por sí nada. Podemos ir intuyendo que es la imagen mental, la idea, la representación, la actividad mental en lo que llamamos interpretar, imaginar, pensar, entender, descubrir, etc. Clarifiquemos esto con otro ejemplo. Un niño muy particular, con unos padres muy particulares, que le tienen unas condiciones muy particulares, se encuentra tras varias semanas con sus amigos. Así que ahí está, en un parque, jugando con los compañeros. Se sube al columpio, participa de carreras con los demás, en fin. Hay un momento en que uno de los chicos se coloca en el centro y empieza a gritar «perdedor, perdedor», al ver que otro de los niños se ha caído, ha raspado su rodilla y ahora, mientras llora, decide no seguir jugando. Efectivamente, como veremos de Wittgenstein, este considera que la esencia de un término no es otra cosa que los usos en que se apliquen. Pero esto más o menos lo podemos aceptar, parece. Un objeto del mundo suele ser, además de su composición física, los usos que podamos predicar, como en el ejemplo del perdedor. Pero como veremos, no hay una cantidad de predicaciones de usos necesarios para entender qué es perdedor, para saber cuándo usarlo. No hace falta más cualidad o predicación del uso que el que se está realizando en ese momento. Es decir, en realidad, no hace falta más que usarlo en ese preciso momento. Nuestro protagonista, quien acaba de escuchar en el parque que unos niños llaman a otro perdedor, por X razones nunca antes había escuchado el término perdedor. Desconocía que cuando alguien llega a una competición y no la gana, se convierte en un perdedor. Y cuando alguien fracasa en algo, también se puede llamar así. No tiene la imagen de una final de fútbol, desconoce la sensación de objetivo inalcanzado como algo de perder. Incluso cualquier otro uso, como haber perdido un juguete, le es ajeno. La cuestión es que la palabra perdedor, de diccionario o de vivencias, le ha sido oculto con celoso cuidado siempre. Y sin embargo, ahora que ve al niño que se ha raspado las rodillas, se limpia los mocos de la cara y ahora emite una o dos palabras mientras otros compañeros le rodean o huyen de él o le hacen arengas y escucha la palabra perdedor, en ese momento se suma a los gritos. Entiende lo que el coro celebra. Perdedor es lo que se dice cuando el niño ha quedado desprendido porque se ha caído y es una burla, quizá, con intención de convencerle de que vuelva al juego. Es lo que se dice mientras se sigue corriendo hacia el juego. Es lo que se dice como respuesta a que el otro niño diga que se ha caído por culpa de X. En fin, es lo que acontece en ese momento. Perdedor es todo eso. A todos los que saben que perdedor es el equipo de fútbol contra ellos, el más pálido de clase, el que pierde ante algo, todos los que han sido hiperestimulados y quienes han visto la palabra en el diccionario, comprenden ese perdedor, pero también aquel que nunca había tenido la experiencia de perdedor. Entonces, para quien diga está actuando o adaptándose, pero no sabe qué es realmente perdedor, tendrá que defender qué significa ese realmente y por qué esa ocasión no es susceptible de ser llamada así. Para el que diga ha aprendido ahora, por vez primera, qué es perdedor, habría que preguntarle entonces cuál es la diferencia entre el que sabía y el que no. ¿Cuál es la diferencia entre saber y no saber la palabra? El niño sabe gritar con los demás. Innova en la relación. Nada le impide que diga perdedor cuando le acusen de que por su culpa ha caído, o que use perdedor en ese momento como una ligera burla que al tiempo le incita al otro niño para que se sume al juego, etc. Lo mismo podría haber servido con cobarde, con loser, con cualquier otra palabra o pseudopalabra recién inventada. Esa práctica del lenguaje, en el parque, por parte de este niño burbuja, este término, este uso periférico de la palabra perdedor, por quien ha llegado tarde al encuentro con el término, encaja exactamente con lo que todos los niños consideraron normativamente como perdedor. Si nos preguntamos por qué, podemos responder porque no existe la periferia, ni el antes o después en el lenguaje, ni un acercamiento a su esencia o a su núcleo. En tanto este siempre se construye. Su mismo núcleo normativo, su referencia, está construida en base a la circunstancialidad, al uso dentro de los modos de vida. Ahora nos podemos preguntar qué implica esto. Un niño que estuviera en un parque y que hubiese llegado tarde a este juego del lenguaje demostraría, precisamente, que no se puede llegar tarde a un juego del lenguaje, porque este implica la entrada en una relación social. Entrar en el juego del lenguaje no es entrar en una relación con la palabra, con el significado de la palabra. Es crearla. Es decir, no entra en una relación con lo que hayan enseñado sobre la palabra, lo que el diccionario diga sobre la misma. Es una relación dentro de un juego del lenguaje, de una forma de vida.
uno no puede entrar tarde a una relación con el lenguaje. Y la utilización igual de sofisticada del uso de una palabra, digamos intuitivamente para nosotros, su tercera o cuarta aplicación más típica, como si conociera las anteriores, sería injusto. Lo que hay que decir es que para entrar en ese juego no debe estar preparado ningún tipo de relación con las palabras, sino con un mundo social sobre el que se puede actuar. Uno puede, por ejemplo, un niño maltratado, o unos hermanos perdidos en un bosque y criados por animales, o una persona neurodivergente, llegar tarde o mal a las relaciones sociales, y de ahí aparecerá la entrada errónea a los juegos de lenguaje. Pero bueno, esto en lo que no podemos entrar por cuestión de tiempo, ahonda precisamente en el carácter de práctica, de juego del lenguaje como una forma de vida o Lebensform. Aquí hay algo que se alcanza a intuir, que no sabemos si es el desvelamiento de un error grotesco a la espera de calificación, o si lo grotesco es el juego de manos en el que nos hemos metido con lo del lenguaje sus. Pero efectivamente, si no existe el ente conceptual, casi platónico, que debemos usar, y parece algo lógico llegado a este punto, cuyo desenvolvimiento, entendimiento, uso se da en nuestra imagen del mundo, si es que lo que hay son prácticas, como dice Wittgenstein, sílabas o fonemas que al ser uniformes se repiten, pero siempre en ocasiones y prácticas distintas, dependientes del juego del lenguaje y de las formas de vida, si no existe en sí tal cosa como la idea, la representación de un término, su significación, entonces el recipiente, la máquina que posibilitaba el encuentro y el uso de ella, digamos nuestra mente, queda en una posición terrible. Veamos un ejemplo en el que este receptor de imágenes, de representaciones mentales, es decir, nuestra mente, queda totalmente disociada, fuera del encaje de la máquina de actuar de un organismo. Pensemos en un joven que se despierta por la mañana y ve que su madre, que trabaja en el turno de la noche en una fábrica, está agotada, derrotada porque los jefes le putean y verdaderamente triste por no poder tener una vida más sana que la que esos turnos laborales le permiten. Entonces, llegado el momento, tras una jornada que la ha dejado indignada, despistada, agotada, apenas con fuerza y concentración para hacerse el desayuno, le pide a su hijo, mientras mueve la leche, que le pase el bote de sal. El joven, entonces, escucha a la madre, escucha la palabra sal y ve a su madre cansada, removiendo la leche con la cucharilla. Y sin más momento de demora que el que dedique a sentir compasión, le pasa el bote de azúcar a su madre, quien en ese momento, cayendo en cuenta de lo que dijo, suelta una sonrisa de autocompasión y agradece a su hijo. Esto es un ejemplo en que la madre pronuncia la palabra sal, donde el hijo le pasa el azúcar y dada la circunstancia, el encuentro es satisfactorio entre ambas partes. Podríamos preguntarnos qué imagen mental tuvo la persona en esa ocasión. Probablemente pensó en sal, como un reflejo al escuchar la palabra sal, producto del hábito. Pero lo que le pasó fue el azúcar, arreglando ese encuentro. Quizá pensó en azúcar, o quizá en absolutamente nada. Cualquiera de las tres opciones, de esas tres representaciones, serían compatibles con un encuentro satisfactorio de entendimiento, de adecuación. Igual que en el ejemplo de la madre que envía un WhatsApp pidiendo algo y podría haber escrito trae, lleva, guarda o absolutamente nada. Pues ese término quedaba diluido, agotado, sin relevancia por el contexto. Al igual que en el contexto en el que se desarrollan los organismos, esta imagen mental o esta representación quedaría totalmente diluida o acotada. El individuo acierta al pasar el azúcar a su madre, independientemente de qué ha sido representado mentalmente. Esto quiere decir que una imagen correcta o incorrecta, términos arriesgados que también se pondrán en cuestión, serán igual de válidos para una respuesta adecuada. Es decir, que bien podría no existir nada. Aún a partir del hábito, de la referencia cultural que es la palabra sal, todo lo que aparece en mi mente en tiempo actual de una acción, por mucho que sea un hábito que percibimos y por mucho que creamos que interviene en la vida, provoca cambios en ella, tan poco como las imágenes que apartada del mundo de acciones tenemos durante la noche y a la que llamamos sueños. A ese engranaje, que es nuestra imagen mental, esto que está en la cabeza y que nos da la dirección de hacia dónde dirigir la conducta, ha perdido su relevancia en esta escena. ¿Qué defensa podría hacérsele en su favor? Esta imagen que conecta la orden, sal y la ejecución, ¿qué es o en qué posición queda? Es más, el hecho de que esté dentro de nuestra cabeza, que no lo está evidentemente, es un recurso espacial para algo que no tiene especialidad,
le da un impulso íntimo y necesario, y nos hace pensar que así como la activación de un nervio puede generar la sensación de dolor, la activación de una imagen que por el hábito tiene una representación mental en nosotros, nos lleva a una conducta, por una relación casi necesaria, como el que hay entre la activación del nervio y la sensación de dolor. Pero esto es una imagen mental, no es un nervio. Hemos visto que la imagen de la sal no nos indica que lo adecuado sea llevar la sal. Podríamos haber abierto nuestra cabeza y sacar esta imagen mental y colocarla en una etiqueta. Digamos un cartelito con el que madre dijo sal, una tercera persona pusiera delante de mis ojos ahora los literales conceptos, no dentro de la mente, sino con un cartel, con una imagen de la palabra sal o de un pictograma de sal, que yo pudiera ver tan claramente como si me lo hubiera imaginado. Nos podemos preguntar qué diferencia hubiera provocado eso. Y probablemente la respuesta sería, en realidad, ninguna diferencia. Esto es fundamental. Es decir, cuando la cansada madre en el desayuno pide sal, nos puede aparecer en la mente la imagen sal, y sin embargo sería irrelevante. Es decir, ¿qué provoca esa aparición de esa imagen? Pareciera que hay algo en esa intimidad de la imagen, en nuestra mente, que nos lleve mecánicamente a la realización pertinente. Pero no es así. Si esa imagen no estuviera en nuestra mente, sino con un altavoz y en un cartel, si fuera simplemente una etiqueta sobre el salero, ¿qué cambiaría eso? Probablemente nada. Y ese es el argumento duro de Wittgenstein, el argumento antiintelectualista, fundamental, por obvias razones, para la psicología. Lo expone Manuel Otero en un paper y justifica la equivalencia que muchos hacen entre Wittgenstein y Hume, en el sentido de romper con varias preconcepciones como la idea del yo, de la causalidad entre lo que tenemos en la mente y lo que hacemos, entre lo que se nos aparece en la imaginería mental y el saber qué hacer. Y bueno, a partir de ello podemos pensar que si nos dicen pásame la manzana, como si dijeran pásame la sal, de esta idea mental, en realidad nosotros no sabemos deducir qué es lo que se debe hacer. Ese es el elemento puesto en duda por Wittgenstein, entre muchos otros. Si la relación que por hábito ha hecho que evoque sal cuando mi madre me dice sal para la leche no tiene ningún efecto en mi actuación adecuada de pasar la leche, significa que bien podría desaparecer y que no solo no podemos señalar estados internos, hablar sobre su naturaleza, darle significados, sino que las imágenes mentales, las ideas, son inútiles. Inútiles los actos de expectativa y de reflexión y la mente, como lo puede ser la imagen de un salero, que como un residuo de la costumbre apareció entre el momento en que mi madre llegó agotada y yo le pasé pertinentemente el azúcar para el vaso de leche. Es decir, que la imagen, como dice Wittgenstein, no me dicta qué hacer. La relación entre sal o entre manzana y que yo me dirija a la sal o a la manzana no es una relación necesaria. Como en una persona sana, estimular un nervio del dolor haría que la persona supiera qué sentir, por así decirlo, es decir, sintiera el dolor. Son palabras fundamentales, porque se relaciona con conceptos basales en Wittgenstein, lo que es una regla, juegos de lenguaje, lo que nosotros podemos llamar imagen mental o idea, etc. Esto, si no está explícito, está implícito en Wittgenstein, y es lo que lleva, y está en la intención de su declaración, de que el lenguaje es su uso. No es el uso de las palabras, porque las palabras son el uso, no son nada más, queda agotado en cada uso particular, en cada circunstancia. No es el uso que en un contexto nuevo, digamos un museo de arte contemporáneo, damos a la representación de mesa, porque la representación y el significado de mesa no es otra cosa que la aplicación en un contexto particular, y no una abstracción, que sea manejada por lo que llamamos mente. El hombre que participa de aquella exposición en el museo podría participar adecuadamente en la conversación sobre la mesa, aunque no conociera el significado de mesa que hay en el diccionario, aunque no recordara ninguna experiencia o definición anterior de la palabra mesa. Es más, podría, al haber escuchado la palabra mesa, pensar o representarse la imagen de un cóndor andino sin que eso afectara en nada. Estos son palabras de Wittgenstein. ¿Hay algo más convincente para explicar en qué consiste la comprensión de la palabra cubo que aducir que cuando lo entendemos me viene a la mente una imagen de cubo? Pero si aceptamos este modo de ver las cosas, inmediatamente nos aparece que ya sabemos en qué consiste el uso correcto de ese signo. Lo es cuando mi uso de cubo va acompañado de la imagen de un cubo. En cambio, si acude a mi mente la imagen de un cubo y señalo un prisma triangular diciendo que es un cubo, es claro que el significado de este signo no encaja con su uso.
Continúa Wittgenstein. ¿De veras no encaja? He escogido a propósito el ejemplo de manera que sea muy fácil imaginar un método de acuerdo con el que, después de todo, la figura encaje. La figura de cubo nos sugiere un uso, pero me era posible utilizarlo de forma diferente. La explicación familiar requeriría que la imagen que nos viene dicte la aplicación del signo. Sin embargo, es posible que nos venga a la mente la misma cosa cuando vimos la palabra, y que la aplicación sea, con todo, diferente. Que nos venga la imagen de un cubo y la apliquemos a un prisma triangular. Es decir, es la aplicación lo que decide lo que el hablante quiere decir. Esto demuestra que la imagen mental no desempeña ningún papel en la explicación. Es una pieza no engranada con el mecanismo, y por lo tanto, prescindible. Esta es la exposición que deja clarísimo cómo el significado como uso y la denegación de lo mental están íntimamente ligados, o al menos de lo mental como algo que participe del mundo, como un mecanismo que tenga alguna intervención en el comportamiento del organismo. Esto es, de nuevo, la imagen no me dicta qué hacer. La relación entre cubo y que yo me dirija al cubo no es una relación necesaria. Como en una persona sana, estimular un nervio de dolor hace que yo tenga la sensación de dolor. Pensar en rojo, sal, cubo no activa en mí ninguna guía que me haga operar respecto a lo rojo, sal o cubo. Que esa imagen, que no tiene relación necesaria, esté en mi cabeza, que no lo está, nos hace que tengamos, gracias al hábito, un mayor apego o intimidad o sentimentalismo. Pero aplica igual si la idea está en mi mente que si está en el cartelito que la tercera persona en el ejemplo de la cocina me muestra en el pictograma de la sal. Esa foto mental o en cartel no es a mi responder, como afortunadamente para la madre del ejemplo vimos, lo que una cerilla encendida frente al ojo puede ser a la pupila. La figura del cubo sí nos sugiere una aplicación, pero este rasgo no es explicativo, solo alude al hecho de que en nuestro aprendizaje lingüístico incluye el haber sido adiestrados para aplicar la palabra cubo a los cubos, y no, por ejemplo, a los prismas rectangulares. La imagen mental de un cubo carece entonces de poder alguno más allá de lo que está a la vista. Simplemente sugiere una aplicación particular y notas posibles, dado que la gente aplica, en general, este signo de esta manera. Lo que voy a leer para terminar con esta parte es una transcripción literal de Otero, que se defiende y explica por sí misma y nos va a ser útil más adelante. No hemos de formarnos una idea equívoca de lo que representa en este contexto el dictum wittgensteiniano de que el significado es, en muchos casos, el uso. No se trata de que el significado de las palabras dependa de cómo las utilicemos. Esto es casi una trivialidad que no necesita Wittgenstein para ser enunciada. Lo esencial del dictum es que no solo el significado de las palabras, sino también el significado de cualquier otro signo depende de cómo utilicemos el signo. Y entre otros signos se incluyen tablas, definiciones o imágenes, que supuestamente significarían por semejanza natural, significarían por sí mismas. Es decir, también el significado de estos otros tipos de signos depende de cómo los usemos, de su aplicación, lo cual va en contra de la apariencia de que signifiquen por semejanza natural. Por esta razón, la célebre fórmula de Wittgenstein se opone al mentalismo. En las consideraciones de Wittgenstein contra la tesis de la suficiencia desempeña un papel clave el concepto de normatividad, que se aplica al lenguaje. Que el significado lingüístico sea normativo quiere decir a grandes rasgos que en virtud de lo que significan los signos, nuestras acciones, al usarlos, se dividen correctas e incorrectas. La figura del cubo nos insinúa ciertamente un determinado empleo, pero yo también podría emplearla de manera distinta. Bajo ciertas circunstancias estaríamos dispuestos a llamar también aplicación de la figura cúbica a otro proceso, además de aquel en el que habíamos pensado originalmente. Lo esencial es que veamos que al oír la palabra puede que nos venga a las mientes lo mismo y a pesar de todo ser su aplicación distinta. ¿Y tiene entonces el mismo significado las dos veces? En las consideraciones de Wittgenstein contra la tesis de la suficiencia, es que según el mentalista fija en el significado, las expresiones de las reglas no cumplirían esta condición. Las razones por las que tales entidades no dan cuenta de la normatividad son bien conocidas, especialmente a partir de la muy clarificadora exposición que se hace en Kripke. La conexión entre rojo y lo que significa no se establece en virtud de alguna semejanza natural, sino que requiere de un aprendizaje previo. Quien no haya aprendido castellano no reaccionará como deseamos ante traer una flor roja. Teniendo en cuenta hechos como estos, podemos formular una pregunta fundamental.
¿Cuál es la explicación de que B, tras oír trae una flor roja, nos traiga una flor roja y no de algún otro color? Naturalmente, la pregunta podría plantearse respecto a cualquier otra palabra componente de esta oración, no únicamente roja, pero vamos a simplificar asumiendo el supuesto de que la cuestión no se suscita con las dos palabras. Nos concentraremos de este modo en lo que sucede con rojo. Responder diciendo simplemente que B conoce el significado de rojo no es incorrecto, pero pretendemos que la pregunta se entienda de tal modo que con ella nos interroguemos también, a su vez, sobre en qué consiste ese conocer rojo. El tipo de explicación que proporciona el mentalista es la siguiente. Quien ha aprendido castellano asocia la palabra rojo con una determinada entidad presente en su mente, seguramente una especie de imagen o experiencia interna mental de rojez, que solo es accesible por introspección. Oír o leer rojo en el contexto apropiado provoca en la mente de B que aparezca una experiencia de rojo, y eso es comprender rojo. Si nos trae una flor roja, lo que está haciendo es comparar los colores de las flores que ha visto con el color de la imagen mental de rojo hasta dar con una flor apropiada. La relación entre imagen mental y rojez externa sí es de semejanza natural. Es decir, la imagen mental es lo que Wittgenstein llama una imagen por similaridad. En caso contrario, se requeriría una explicación de por qué, guiado por su imagen mental, B coge la flor del color apropiado tanto como la requeriríamos para explicar por qué al oír rojo coge la flor del color apropiado. ¿Por qué no podría haber ocurrido que el proceso de aprendizaje de un lenguaje hubiera implantado en nosotros un mecanismo asociativo que conectara directamente nuestra percepción de las palabras con nuestras acciones? Si eso es efectivamente posible, entonces no es necesario postular para ese lenguaje la intermediación de imágenes mentales, y por lo tanto no es esencial que haya imágenes para que haya significado. Si el entrenamiento pudo hacer que la idea o imagen surgiese en la mente de B, ¿por qué no podría hacer que se realizasen las acciones de B sin la intervención de una imagen? Esto se reduciría simplemente a una leve variación del mecanismo asociativo. Tengan presente que la imagen evocada por la palabra no es alcanzada mediante un proceso racional. Pero las objeciones más importantes de Wittgenstein se dirigen, tal y como vengo señalando, contra la tesis de que las imágenes mentales son suficientes para determinar el significado. Con el propósito de constatar en qué modo estas objeciones conforman una línea argumentativa diferente a la anteriormente expuesta, resumiré algunos de sus puntos principales. Wittgenstein nos emplaza a que reemplacemos las imágenes mentales por imágenes externas. Si el significado del signo es una imagen construida en nuestras mentes, cuando vemos o oímos un signo, adoptemos el método de reemplazar esta imagen mental por algún objeto exterior visto. ¿Por qué habría de tener vida el signo escrito más esta imagen pintada exterior si el signo escrito solo estaba muerto? De hecho, tan pronto como se piensa en reemplazar la imagen mental por, digamos, una imagen pintada, y tan pronto como la imagen pierde de este modo su carácter oculto, deja de parecer que imparte cualquier tipo de vida a la frase. Que las imágenes estén muertas es una metáfora que expresa la idea de que las propiedades intrínsecas de las imágenes no dotan a esta de significado. En el caso de una imagen, sus propiedades intrínsecas son las que comparte con cualquier otra imagen cualitativamente indistinguible a ella. Teniendo en cuenta por qué postula imágenes mentales el mentalista, debe defender que las imágenes significan en virtud de esas propiedades intrínsecas accesibles a la inspección interior de la mente. Y esta es brevemente la exposición de la primera consideración wittgensteiniana que nos importa, y que yo quiero expresar de este modo. No solo en el uso de un término no podemos usar su periferia o llegar tarde a él, porque en ningún término hay algo así como una esencia central, un primer encuentro más certero respecto a la palabra, sino que en general los encuentros con las palabras son desechados siempre en segundas, terceras, cuartas circunstancias, por lo que la palabra, siempre actualizada, no es referencial, normativa, ni aún desde nuestra visión de la periferia. La palabra es siempre el uso particular y necesario que esta situación nos exige. Así, la máquina de abstraer esencias de la realidad, lo que antes era el ojo hecho carne y ahora es el ojo mental, el psicópodos, el miembro eréctil de la mente, es una manifestación fenoménica que efectivamente percibimos, pero es totalmente inútil. Y más muy conveniente para la psicología, porque convertiría al hombre efectivamente en un organismo operativizable como las ciencias naturales aspiran.